Hola, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto. En este nuevo video vamos a ver una herramienta más de la serie que hemos estado trabajando en estos últimos días, relacionado todo ello con VBA, Google Sheets y la aplicación o la parte de crear macros o la parte de crear programación o como tú le quieras llamar a Apps Script de Google, que es la que nos permite interactuar en este caso, ¿verdad? Desde VBA hasta nuestra hoja de trabajo o nuestro libro de trabajo que tengamos hospedado allá en nuestro Google Sheet o en nuestro Drive de nuestra cuenta de pues en este caso de Google, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, esto es algo muy, muy sencillo. Básicamente trata únicamente de hacer una validación de login con una lista de usuarios que tengamos en nuestra hoja de Google Sheets. ¿De qué va esto? Te voy a mostrar. Simplemente tengo una hoja de Google Sheets, la cual, como mencioné en los videos anteriores, el nombre no nos interesa, es irrelevante porque no vamos a acceder a estos datos mediante el nombre del archivo, sino vamos a acceder a él mediante su ID del archivo, que también es un identificador único. Que tiene en los archivos en Google Sheets o en Google Drive. Entonces, eh, partiendo de esta lista de usuarios, es una lista muy, muy sencilla, muy limitada únicamente al usuario, la clave o la contraseña y una columna adicional para indicar si el usuario está activo o inactivo. Esto nos va a permitir, pues de cierta forma, ¿verdad? Sin necesidad de borrar a un usuario para que no tenga acceso, pues simplemente lo podemos poner en activo o inactivo. Si le indicamos con el 1, quiere decir que está activo. Si le ponemos un 0, quiere decir que está inactivo. Obviamente esta parte tú le puedes poner sí o no, o le puedes poner cualquier otra cosa. Solamente esa es la parte que tendrías que modificar en el código que se utiliza, ¿verdad? Cuando se validan los usuarios y sus datos. Entonces, ¿de qué trata? Como decía, es algo muy sencillo. A través del formulario del user form de nuestro archivo de Excel, vamos a mandar llamar a nuestra función, ¿verdad? En VBA, a nuestra UDF, que a su vez se conecta a través de el web service o del, pues en este caso de una URL que nos proporciona Google App Scripts. Para conectarnos a través de esa URL, nos vamos a conectar al código que tenemos acá en Google Drive, ¿verdad? Y nos vamos a comunicar a través de esa URL, le vamos a enviar unos parámetros, ¿verdad? Cuando este script reciba estos parámetros, obviamente los va a trabajar, va a venir a revisar a la hoja si el dato existe, si no existe, si la contraseña es correcta, si el usuario también es correcto. Después de ello va a validar si está activo, está inactivo. Al final de cuentas, esta llamada a esa función que tenemos allá en VBA nos va a retornar un solo valor, nos va a retornar un valor, ahorita lo vamos a mostrar, ya sea que me retorne un valor de -1, un valor de 0, un valor de -2, un valor de -3. Cada uno de ellos, pues obviamente se va a referir a una respuesta diferente, ¿verdad? Que nos va a dar nuestra UDF, ¿verdad? O que nos va a retornar el código que tenemos acá almacenado acá en Google Apps Script, y nos va a dar esa respuesta para que nosotros podamos allá en VBA, ¿verdad? Validar entonces por medio de esa respuesta, nosotros vamos a determinar si el usuario tiene permisos, si el usuario existe, si el usuario ah, se ha validado de manera correcta, o sea que el usuario y la contraseña sean válidos a los que existen en este archivo, y adicional a ello, pues que esté activo para que pueda ingresar, ¿no? Y si no está activo, pues de la misma manera le vamos a enviar una indicación o le vamos a enviar un mensaje indicándole que el usuario no está activo. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja de tener esta base de datos o esta lista de usuarios
acá en Google Sheets, pues muy fácil que no necesariamente vamos a necesitar ni siquiera de una computadora o una laptop o una tablet, ¿verdad? Desde el mismo teléfono vamos a poder dar de alta usuarios, modificar contraseñas, ponerlos activos o inactivos, porque podemos instalar nuestra aplicación de Google Sheets en nuestro teléfono, ¿verdad? Y pues ahí podemos acceder al archivo y podemos hacer la modificación que necesitemos, ya sea dar de alta usuarios, eh, cambiar contraseñas, cambiar usuarios, ponerlos activos o ponerlos inactivos. Esa es una de las ventajas que tenemos, ¿verdad? Porque pues la lista de usuarios y este ejemplo o esta herramienta no manipula o no gestiona, mejor dicho, los usuarios, no los da de alta, ni los modifica, ni mucho menos. Esa parte va a quedar a tu consideración. Y como decía, simplemente en el caso de querer hacer una modificación, pues lo puedes hacer directamente en la hoja de Google Sheets. Y el archivo de Excel, pues también básicamente es muy sencillo en el sentido de que únicamente contiene un user form, ¿verdad? Que es el de login, que te va a permitir pues validar las credenciales y si el login es correcto, te va a permitir ingresar. Si no es correcto, pues no te va a dejar continuar. Cuando cierres el formulario, ¿verdad? Te va a cerrar el archivo de trabajo, por lo tanto no vas a poder ingresar al archivo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues es algo muy sencillo. La función que necesitamos, ¿verdad? O la función que hace el trabajo y es la función que te vas a llevar, la UDF que te vas a llevar si adquieres esta herramienta, es una UDF muy sencilla, la cual nos va a permitir, como decía, conectarnos acá a nuestra hoja de Google Sheet, ¿verdad? Y verificar que los datos existan. Entonces, voy a ir a mi hoja, aquí tengo mi archivo de Excel y voy a ir a mi entorno de desarrollo de VBA y tengo por acá, bueno, aquí simplemente pues en el procedimiento Workbook Open mando llamar a este procedimiento se llama AutoEje, que básicamente lo que hace pues es me muestra el formulario de login, ¿no? Entonces, tengo por acá el formulario de login y bueno, voy a irme directamente acá, voy a poner el ejemplo como si acabara de entrar al archivo y le voy a dar login. Me va a aparecer obviamente el formulario. Si yo le doy cancelar, automáticamente el libro se me va a cerrar. ¿Okay? No me va a cerrar el formulario y me va a permitir ingresar a mi libro de trabajo. Obviamente esa parte tú la puedes modificar o tú la vas a poder modificar, pero en este ejemplo en específico, pues está configurado de modo que si no sabes el usuario y la contraseña, simplemente no vas a poder ingresar al archivo. ¿Ok? Y recuerda, si el usuario existe allá en nuestra hoja de Google Sheets, el usuario va a poder ingresar. Si no existe o si existe, pero su contraseña no es la correcta o no está activo, pues entonces tampoco va a poder ingresar. Entonces vamos a hacer un par de pruebas. Voy a poner el usuario admin y le voy a poner una contraseña cualquiera, simplemente para ver qué me dice. Le voy a dar en entrar y me va a aparecer un mensaje acá abajo, me dice combinación de usuario y contraseña incorrecta. Entonces, esto quiere decir, o me puede decir dos cosas, ¿no? Me puede decir que, bueno, el usuario sí existe, pero que el usuario y la contraseña, ¿verdad? Pues no son correctos, no son iguales que los que están almacenados allá en mi hoja de Google Sheets. Si pongo un usuario que no existe, porque yo sé que el usuario admins no existe, y le doy ingresar, me dice lo mismo, ¿verdad? ¿De qué trata esto o por qué me dice lo mismo? Bueno, pues se trata simplemente de saber, de no darle tantas pistas al usuario, ¿verdad? De que a lo mejor si le digo, el usuario sí existe, pero la contraseña no es correcta, pues entonces ya va a tener más chance de poder saltar a lo mejor esto, de poder adivinar la contraseña, ¿no? Entonces, si yo le digo combinación de usuario y clave incorrecta, pues entonces no le estoy indicando qué es lo que está mal. A lo mejor el usuario sí existe, pero la contraseña está incorrecta. A lo mejor el usuario no existe y la contraseña es correcta, pero no le estamos indicando cuál es. Entonces le estamos cerrando lo más que podamos las puertas para que pueda ingresar si no se puede autenticar de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a entrar entonces con el usuario admin y voy a poner la contraseña correcta, que también es admin, y le voy a dar entrar
y automáticamente me permitió entrar. Entonces ahora voy a ir acá y al usuario admin le voy a poner activo, le voy a poner 0 para que veamos el efecto. Voy a darle login de nueva cuenta, le voy a poner admin y le voy a poner otra vez admin y le voy a dar a entrar y mira ahora lo que me va a mostrar el mensaje. El usuario admin no se encuentra activo. Por lo tanto, vemos que efectivamente de manera inmediata, si yo vengo acá y le vuelvo a poner el número 1, me regreso y le doy entrar, ve cómo ahora me va a dejar entrar. Entonces, ahí tenemos nuestra lista de validación muy sencilla, ¿verdad? Y en el caso de que tuvieras un usuario nuevo, le entregaste a la persona o a un usuario nuevo, le entregaste un archivo de trabajo y tú puedes tener una lista global de usuarios, ¿verdad? Simplemente si tú tienes, mira, te voy a dar un tip que obviamente me imagino que lo has de imaginar. Si tú tienes muchos usuarios, a lo mejor vas a tener el usuario, no sé, Juan, muchas veces, porque a lo mejor voy a poner un ejemplo, que tienes, no sé, da soporte a compañías o le vendes tus archivos a distintas empresas o a distintas compañías y tienes diferentes usuarios, perdón, o tienes el mismo nombre, Juan, pues lo que pudieras hacer entonces, ponle nombre de la empresa o alguna clave, qué sé yo, ¿verdad? Y puedes ponerle, de esa manera puedes diferenciar los usuarios para que pues no se repitan, ¿verdad? Y puedes tener una lista para muchísimas, una misma lista de usuarios y una misma función para que funcione para muchos archivos de trabajo. Ya si tú le quieres adicionar una columna donde diga proyecto o archivo de trabajo o qué sé yo, para que hagas esa validación también de que si el usuario existe y que ese usuario tiene permisos para ese archivo en específico o ese programa en específico o ese proyecto en específico, pues ya dependerá de ti, ¿no? Pero de entrada, pues si tuvieras dos usuarios que tienen el mismo nombre y quieres, pues tenerlos de cierta forma, pues los puedes separar o los puedes identificar con el nombre de la compañía, ¿verdad? Y de esa manera ya no tendrías un usuario repetido. Entonces voy a venir acá y voy a poner a ¿verdad? Y si le doy ingresar, pues ahí estoy ya. Acá me dice arriba usuario y me dice pida.juan. Entonces, como puedes ver, el ejemplo es muy sencillo, pero en realidad es muy, puede ser muy benéfico y a pesar de que es muy sencillo, ¿verdad? Realmente resulta interesante de que con una simple función o una simple UDF podemos hacer este llamado. Como decía, el ejemplo o la herramienta no incluye la gestión de los usuarios, la alta, baja y la modificación. Eso va a quedar a tu consideración y como decía, simplemente por el hecho de que lo puedes hacer a través del teléfono, lo puedes hacer a través de una tablet, lo puedes hacer a través obviamente del navegador, no necesitas tener exactamente Excel en la parte, allá donde andes para hacer una modificación. Si alguien te habla y te dice, hey, no puedo ingresar o el usuario está bloqueado o está, perdón, no está activo o tengo una persona nueva que no le quiero compartir mi clave, mi usuario y mi contraseña, quiero que le des de alta a un usuario nuevo, pues entras rápido a tu libro de Google Sheet, a tu archivo, das de alta los datos y ya le mandas un correo o le mandas un mensaje a esta persona y listo, ya va a poder ingresar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta herramienta? Pues como decía, básicamente tiene muy poco, tiene, bueno, esta hoja inicio que me sirve únicamente como portada, ¿verdad? Una hoja sistema que realmente no tiene nada, simplemente es para que aparezca ahí como que una hoja más. Y la hoja sysconfig, que realmente lo único que tiene, ¿verdad? Es el usuario actual y la web app URL, que es la que me proporciona Google App Scripts cuando creo el proyecto, ¿verdad? Y que hago lo que tengo que hacer allá para poder acceder desde VBA a esa hoja de Google Sheets. Entonces, básicamente es todo lo que tiene, ¿verdad? Me voy a ir ahora al código para mostrarte, bueno, tengo el formulario de login, el formulario también de About, pues es simplemente el que muestra la información de la aplicación, que obviamente tú la puedes personalizar. El formulario de login, ¿verdad? Pues simplemente voy a venir acá a ver el código, tiene
si me voy por acá, por el user form, al inicializar el formulario, perdón, básicamente todo este código que tiene por acá es para maximizarlo, para ponerlo al tamaño de la pantalla, ¿verdad? Y agregarle algunos datos que provienen de la hoja donde viene la información de la aplicación. Básicamente aquí no tendrías que hacer absolutamente nada, ¿verdad? No tendrías que modificar absolutamente nada. De hecho, no necesitas modificar absolutamente nada, pero simplemente te voy a mostrar el código del botón de login, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues valida, mira, esta parte de aquí, esta primera línea, en el primer bloque de GUID, esta primera línea que aparece por acá, que si dice que si el usuario es igual a developer, te va a mandar a la etiqueta save user, básicamente te va a brincar hasta por acá, ¿verdad? Y te va a guardar la configuración y te va a dejar entrar. Esto lo he dejado intencionalmente así, ¿verdad? Para que si por error se cerró tu libro y no tienes el usuario y la contraseña o perdiste la conexión con la hoja, con el servicio de Google Sheets o como tú le quieras llamar, ¿verdad? Entonces, obviamente esta parte no la dejes aquí, únicamente déjala para cuando estés trabajando con el proyecto y cuando estés desarrollando toda esta parte. De este modo, necesitas únicamente ingresar el usuario developer sin contraseña ni nada y te va a dejar entrar automáticamente sin que haga la validación a Google Sheets. Obviamente esto lo tendrías que quitar de aquí, no lo dejes ahí obviamente por cuestiones de seguridad, es solamente mientras estás haciendo pruebas y estás desarrollando y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, valida obviamente que el usuario no esté vacío, ¿verdad? Valida que la contraseña no esté vacía y después de que valida esos dos campos, obviamente el usuario y la contraseña, va a mandar llamar. Tengo una variable por acá, respuesta del tipo string, ¿verdad? Y una vez que hace la validación de que estén completos esos dos campos, validamos que el usuario exista en la tabla usuarios, mandamos llamar a nuestra UDF que se conecta con Google Sheets para validar el acceso. En respuesta voy a guardar lo que me retorne la función validar login. La función validar login me pide dos parámetros o dos argumentos que si le pongo por acá, me dice que necesita un usuario y una clave del tipo string. Entonces le voy a pasar, ¿verdad? Lo que tengo en mi cuadro de texto txt usuario y en mi cuadro de texto txt clave. Entonces le mando esos datos, ¿verdad? Y me va a dar la respuesta. Esta respuesta me va a guardar lo que me retorna validar login, que esta es la función que a su vez hace la conexión a nuestra hoja de Google Sheets. Y me voy a validar primero, ¿verdad? Porque esa función me puede dar un valor -1, me puede dar un valor 0, un valor -3 y un valor -2. En caso de que esos no sea ninguno de esos cuatro números, ¿verdad? El 0, el -1, el -2 y el -3. En caso de que no sea ninguno de ellos, la respuesta va a ser una respuesta que va a ser un texto, ¿verdad? Y ese va a ocurrir cuando a lo mejor nuestro proyecto pues no tiene acceso, a lo mejor el servicio está caído y no nos permite ingresar, la URL que tenemos para la web app no es perdón, no es correcta, nos equivocamos con alguna letra o alguna parte de la URL o algo, ¿verdad? Si la hoja, el nombre de la hoja, allá donde tenemos la lista de usuarios, la cambiamos, ¿verdad? Y no tuvimos el cuidado de ir a cambiar en el código allá en el Google App Scripts, no lo cambiamos, pues vamos a tener ese problema, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, cuando la URL no es correcta, el ID del libro no es correcto, que está en el código de allá de nuestra hoja de Google Sheets, o el nombre de la hoja no es correcta, vamos a recibir una respuesta, ¿verdad? Vamos a recibir una respuesta que no es la que estamos esperando, en el sentido de que no es la que nos permite validar si el usuario existe, si el usuario no existe y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si la respuesta, esta que tengo almacenada por acá, que es la que se almacena después de validar el usuario y la contraseña de mi user form con lo que tengo en la nube, o en este caso con Google Sheets, si es una respuesta numérica, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si es numérica, respuesta, entonces le voy a decir, ok, conviértemelo del tipo long, la respuesta, y si es igual a -1, entonces le voy a decir que me mande a la etiqueta save user, quiere decir que si es -1, el usuario y la contraseña son correctos y me va a dejar pasar, ¿ok? En caso de que respuesta sea igual a 0,
o respuesta sea igual a -3, esto quiere decir el 0 es que el usuario no existe y -3 quiere decir que el usuario existe, pero la contraseña no es correcta. ¿Y por qué los puse juntos? Pues como decía, simplemente para decirle al usuario, no hacerle saber que el usuario es incorrecto o que la contraseña es incorrecta. Simplemente le digo que la combinación de usuario y contraseña es incorrecta. Tú lo puedes poner separado, ¿verdad? Simplemente agregas otro else if con solamente uno de ellos y ya tendrías por ahí más detallada la respuesta. Y tengo, cuando se trata del -2, es cuando el usuario está inactivo, o sea que la columna que dice activo está en 0. Entonces, aquí es donde tenemos esa respuesta. Respuesta la vamos a guardar, en respuesta vamos a guardar el valor que nos retorna, ¿verdad? Nuestra función que valida allá en la nube. Y si es numérico, como dijimos, pues vamos a validar estos tres escenarios. En caso de que no sea numérico, vamos a decirle aquí, porque ya sabemos cuál es, por qué no es un valor numérico, como lo mencionaba, y le estamos dando un mensaje por acá. Verifica que el servicio de Google Sheets esté disponible y que la configuración de la URL de la web app sea la correcta. También es importante que el nombre de la hoja no haya cambiado, como decía, la hoja donde están los usuarios. ¿Ok? Obviamente tú puedes extenderlo, cambiarlo, ponerle lo que tú quieras, simplemente decir el sistema no está disponible, qué sé yo, y punto, ¿verdad? Aquí lo que trata es simplemente de alertar al usuario de lo que está ocurriendo. Entonces, básicamente, una vez que le damos a hacer login o validar o conectar en nuestro user form, es lo que va a hacer. Entonces, pero vamos a ver qué es validar login. Voy a ir acá a validar login. Y validar login es una función, es una UDF muy corta que simplemente lo único que hace es validar, ¿verdad? Esta parte, pero a su vez manda llamar a la función validar login Google Sheets, que es la función, la UDF, que te vas a llevar, obviamente, ¿verdad? Te vas a llevar con esta herramienta que está, la tengo por acá en este otro módulo. Y esa básicamente lo que hace, ¿verdad? Me pide, esta función tiene únicamente un parámetro, un argumento, y le estoy pasando como argumento, ¿verdad? Me pide un string y le estoy pasando mi variable datos. Y en mi variable datos puedes ver que le estoy diciendo que usuario es igual a usuario, y acá tengo concatenado con ampersand, bueno, no tanto concatenado, simplemente está agregado como un carácter más antes de clave y después del valor del usuario, de la variable usuario, ¿verdad? Y estoy enviándole prácticamente dos pares de valores, el par que es el usuario, el nombre usuario, o mejor dicho, la columna usuario o el parámetro usuario y su valor, y el parámetro clave y su valor. ¿Ok? Eso así me lo pide o así necesito enviárselo al código que tengo allá en el App Scripts de Google Sheets, y el código que tengo allá se va a encargar de validar, ¿verdad? Como decía, si es correcto o no es correcto. Entonces, esta parte, validar login, ¿verdad? Validar login de Google Sheets es la UDF que me va a permitir conectarme. Esta UDF no me permite solamente conectarme, o sea, no me permite, no me sirve, bueno, en este ejemplo en específico, sí me sirve solamente para conectarme, ¿verdad? O para validar, mejor dicho, el login, pero realmente esta función te puede servir para cualquier cosa que tú quieras hacer para interactuar desde VBA a una hoja de Google Sheets. Obviamente vas a tener que cambiar el código allá en la hoja de Google Sheets, en el App Script, ¿verdad? Pero básicamente la función de VBA es la misma. Solamente hay que gestionar la respuesta. ¿Ok? Entonces tengo otras cuantas funciones aquí. Simplemente es la función app title que me retorna el título de la aplicación. El usuario actual, que obviamente pues esta es, te va a servir para que tú sepas cuál es el usuario que se conectó. Si yo vengo acá a la ventana de inmediato y la ejecuto, me dice el usuario que está activo. Entonces, si en algún momento yo quiero hacer conocer al usuario para mostrarlo en alguna parte o qué sé yo, pues simplemente mandas llamar para que no mandes llamar o deshabilites la hoja, porque la hoja sysconfig está oculta de manera muy oculta para que no se pueda visualizar allá desde el menú contextual. Simplemente mandas llamar a la función usuario actual y te va a retornar el usuario que se ha conectado o que se hizo login cuando se abrió el archivo. Ok, otra función, en la función web app URL, pues simplemente es también
nos trae nuestra URL de nuestra web app, y simplemente para tenerla aquí de manera corta, ¿verdad? Y tenerla en nuestro código. ¿Qué otra cosa? El mostrar login, pues simplemente es un procedimiento subpúblico, a lo mismo que el mostrar info, que son para los botones que tengo por acá, estos de aquí, ¿verdad? Y, perdón, y no sé si tenga otra por acá. Ah, bueno, la AutoExe, que es la que mando llamar desde This Workbook al abrir el Workbook Open, ¿verdad? Pues simplemente para que me diga o me pase a la hoja inicio. Obviamente es importante que la hoja inicio exista, si no marcaría un error. Y simplemente después le estoy diciendo que si allá en la configuración de la hoja PSAppInfo dice en B9 dice igual así, entonces muestro el about, ¿verdad? Para que muestre la info y después muestro el formulario de login. Entonces, todo esto va a ocurrir cuando se ejecute o cuando se abre el archivo, obviamente si las macros están habilitadas, ¿verdad? Eso es muy importante. Y esta parte es importante, si las macros no están habilitadas, pues la persona va a poder ingresar al archivo sin ningún problema. Por lo tanto, esa parte pues tú ya deberías de saber cómo funciona. Entonces, ahí lo tienes, algo muy, muy sencillo, pero como decía, ¿qué aplicaciones le puedes dar a esto? A mí particularmente se me ocurre lo que mencionaba hace unos minutos. Eh, un formulario de login o una validación de login desde VBA hasta Google Sheets, ¿verdad? La puedes tener, no sé, una validación de login que puedes utilizar en todos tus archivos, ¿verdad? En todos los archivos que tengas que quieras que la persona ingrese con un usuario y una contraseña válido, ¿verdad? Pues a todos ellos le puedes agregar este formulario, le puedes agregar, obviamente la hoja de inicio no la necesitas, necesitarías a lo mejor la hoja sysconfig, que es la que está visible por ahí en la que se guarda el usuario. Necesitarías a lo mejor, no sé, simplemente pasar el código, todo el código lo puedes poner claramente sin ningún problema, lo puedes poner en un solo módulo. Yo lo he separado nada más por cuestiones de este ejemplo, de esta muestra, pero como decía, puedes tenerlos allá y puedes tener en una sola lista de usuarios, simplemente si son diferentes empresas o diferentes departamentos o simplemente quieres tener usuarios únicos, pues agrégales como decía, un código para la empresa, para el departamento, o qué sé yo, por aquello de que los nombres de usuarios se repitan, ¿verdad? O valídalos con el correo electrónico, que el correo electrónico es único, ¿verdad? Y lo puedes poner con el correo electrónico y lo puedes poner con una contraseña. O sea, simplemente tiene que ser lo mismo cuando se haga, cuando se valide, lo mismo que escriba acá, es lo mismo que debe de estar allá, ¿verdad? De modo que puede ser el correo electrónico o puede ser el puro nombre, el nombre y el apellido, el nombre de la empresa, un punto y el usuario, qué sé yo. O sea, puedes hacer muchas cosas. Y esto te puede servir, como decía, ¿verdad? Te puede servir una sola lista de usuarios, te puede servir para hacer login a cualquier archivo que tú tengas, ¿verdad? Y de esta manera yo creo que tendría mucha utilidad. Entonces, ahí lo tienes, una herramienta más para que vayas aprendiendo un poquito más de lo que es el interactuar desde VBA hasta Google Sheets con Google Apps Script, ¿verdad? Y nuestra hoja de Google Sheets que nos va a permitir o que nos va a servir, ¿verdad? Para almacenar nuestros datos. Como puedes ver, no tenemos ni una sola hoja, te voy a mostrar acá. Acá en el proyecto tenemos únicamente la hoja sysconfig, la hoja sistemas que vimos que no tenía nada, la hoja inicio que es la portada, el PSAppInfo que es la que tiene la información de la aplicación, la que se muestra en el formulario about, y solamente tengo esas 4 hojas. En ninguna hoja tengo usuarios, en ninguna hoja almaceno usuarios, de modo que los usuarios siempre van a estar en la nube y si tú vas y le cambias la contraseña o si una persona se conectó ayer pero ya no quieres que se conecte mañana, pues entonces le cambias o le pones inactivo y esa persona ya no va a poder ingresar o borras su usuario y ya no va a poder ingresar. Tienes un usuario nuevo, simplemente vas, ya sea que vayas directamente en el navegador de tu computadora, de tu laptop, de tu tableta o de tu teléfono, ¿verdad? Y puedes hacer las modificaciones, alta, baja, modificación sin ningún problema y ahí lo tienes ya. Entonces puedes manipular la lista de usuarios de una manera muy fácil sin tener que hacerlo desde Excel, pero desde Excel, como la validación es para tus archivos de trabajo de Excel, pues entonces puedes tener este login,
¿verdad? De manera global o general, como tú le quieras llamar, para cualquier archivo, y vas a tener esa validación, pues en tiempo real, de modo que ahí lo tienes. Espero que sea o que pueda ser de utilidad, que creo que sí, le puedes sacar muchísimo provecho, pero pues esa parte la decides tú. Te veo en la siguiente herramienta de software. Hasta pronto.